Doy inicio a mi tercera clase de electrónica que trata sobre temas importantes como son el LDR o las fotoceldas, los termistores y los PDRs o resistencias dependientes del voltaje. Veamos primero lo que son las fotoceldas, también llamadas LDR, de la palabra en inglés Light Dependent Resistor, que significa resistencia dependiente de la luz. Las fotoceldas, al entrar en contacto con la luz, bajan su resistencia óhmica, al igual que aumentan su resistencia cuando se encuentran en la oscuridad. El valor de la resistencia de la fotocelda es proporcional a la intensidad de la luz. Quiere decir que a mayor intensidad de luz, su resistencia es menor. Las resistencias reaccionan a la luz artificial o natural, como en el caso del sol, pero no detectan la luz infrarroja. Hay fotoceldas de diferentes tamaños, pero todos tienen el mismo principio. Comúnmente, las fotoceldas tienen resistencia que van desde 500 ohmios cuando la luz es brillante, hasta 200 kiloohmios cuando están en la oscuridad. ¿Cómo probamos una fotocelda? Para probar una fotocelda es muy sencillo. Utilizamos un multímetro en la escala de ohmios. Colocamos las puntas de prueba sobre la fotocelda y hacemos incidir sobre ella luz. En este caso mediremos una resistencia bastante baja. Si tapamos la fotocelda con algún objeto de color negro, entonces marca una resistencia alta, o sea, en la oscuridad. Con esto podemos determinar si la fotocelda está bien o está mal. Ahora, otra prueba de la fotocelda, pero ya en términos dinámicos, ya no como en el anterior caso que era en reposo. Un dinámico quiere decir que lo probamos con una fuente de alimentación, con una pila, una batería. Acá podemos ver que el LDR o la fotocelda está en serie con una resistencia de 10 kiloohmios y en paralelo con la resistencia de 10 kiloohmios se ha colocado un voltímetro. Veamos lo que va a suceder. La resistencia y la fotocelda forman un divisor de voltaje. Divisor de voltaje quiere decir que el voltaje de la batería se va a dividir entre el voltaje de la resistencia y el voltaje de la fotocelda. Si iluminamos la fotocelda, su resistencia disminuye. El voltaje indicado por el voltímetro aumentará cuando la fotocelda esté a oscuras, o sea, no tenga iluminación. Esa es una prueba en dinámico, ya es una prueba más efectiva. Una aplicación muy importante con la cual estamos muy familiarizados es la automatización de los sistemas de iluminación. A medida que va oscureciendo, o sea, a medida que se va haciendo de noche, el foco se prende y a medida que va aclarando, en la madrugada, el foco se apaga. Esto se hace en forma automática. También usamos las fotoceldas o LDRs como sensores de luz. En un caso tenemos un sensor de luz y en el otro diagrama tenemos un sensor de oscuridad. Los sensores de luz de oscuridad o las fotoceldas también se usan en los sensores de proximidad que se utilizan en las puertas. Cuando uno se acerca a una puerta, la puerta solo se abre o solo se cierra. También usamos sensores de luz, sensores de oscuridad en las alarmas. Estas dos últimas aplicaciones las vamos a ver con bastante detalle cuando estudiemos las instalaciones eléctricas domiciliares. No se lo pierdan. Veamos ahora otra resistencia dependiente. Se trata del termistor. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. ¿De dónde viene este término termistor? Viene de la palabra en inglés thermal resistor, termistor o termistor. Hay dos tipos de termistores. Los NTC, que significan negativo, temperatura coeficiente, o sea, coeficiente de temperatura negativo, y los PTC, sigla en inglés, que significa coeficiente de temperatura positivo. En los PTC, cuando aumenta la temperatura, su resistencia aumenta. En cambio, en los NTC, cuando aumenta la temperatura, su resistencia disminuye. Podemos ver acá los símbolos que se utilizan para los NTC y los PTC.
Dese cuenta que los símbolos son similares, pero en la letra T el NTC lleva un signo negativo y el PTC lleva un signo positivo. Los termistores están hechos de materiales semiconductores. Su rango de medida va de menos 50 grados centígrados a 300 grados centígrados. Su curva o su gráfica resistencia versus temperatura no es lineal, como en el caso de las resistencias de carbón. Acá podemos ver una ecuación donde tenemos la resistencia de un termistor en función de la temperatura. Vemos en la siguiente gráfica diferentes tipos de termistores y la gráfica de un termistor NTC. Como le dije hace un momento, su gráfica no es una línea, es una curva. Existe una variedad de sensores de temperatura. Se pueden agrupar en 5 categorías: termistores con salida de voltaje, termistores con salida de corriente, termistores con salida de resistencia, termistores salida digital y diodos. Aunque los diodos son diodos especiales para medición de temperatura. También tenemos, como pueden ver en la gráfica, los termistores SMD, que significa dispositivos de montaje superficial. Ahora, existen unos termistores muy utilizados. Se trata de los termistores LM34, que es en grados Fahrenheit, y LM35, que está en grados centígrados. El LM35, uno de los más utilizados por nosotros, su temperatura va de 2 grados centígrados hasta 150 grados centígrados y su salida va de 0 milivoltios a más 10 milivoltios por grado centígrado. Estos sensores tienen una respuesta bastante lineal y por cada grado centígrado, como le dije, es de 10 milivoltios. Acá tenemos diferentes tipos de termistores, tipo de termistor tipo perla, tipo disco. Vamos a pasar ahora al varistor, comúnmente conocido como VDR. El término VDR viene de voltage depende resistor o resistencia dependiente de voltaje, o sea, resistencia cuyo valor óhmico depende del voltaje que le apliquemos. Podemos ver acá varios termistores con diferentes encapsulados, sus símbolos, etc. Los varistores se fabrican con carburo de silicio mezclado con un aglutinador cerámico. Luego se tratan en un horno a alta temperatura. Se le da un recubrimiento metálico por rociado y sobre esta capa se disponen los contactos eléctricos para sus conexiones. Ahora, las formas y los tamaños de los varistores incluyen varillas, discos, cilindros. Los varistores tienen una amplia aplicación en los circuitos reguladores de voltaje. Donde se usan varistores, y usted debe conocer, es en los supresores de pico que se usan para conectar las computadoras. Esas regletas que llevan varios tomacorrientes llevan internamente un termistor para evitar que los picos de alto voltaje no vayan a dañar la computadora. Recuerde eso. A continuación vamos a ver la característica tensión versus corriente de un varistor. La línea en rojo corresponde a un varistor, mientras que la línea en azul corresponde a una resistencia fija o una resistencia de carbón que hemos estudiado. Como ven, el varistor presenta una corriente cero, o sea, se comporta como un circuito abierto, pero bajo cierto voltaje alto fluye una corriente elevada y se comporta como un cortocircuito. Tenemos acá la fórmula de la corriente versus el voltaje y viene a ser la intensidad de la corriente. K es una constante y N es un exponente. El valor de K depende de la resistividad y de las dimensiones del varistor y N depende de ciertos factores de fabricación. Los valores de N están limitados entre 3, 2 y 6. Duplicando el valor de la tensión de un varistor aumentará la corriente en 8 veces. Otros factores importantes acerca del varistor son: posee un coeficiente de temperatura negativo, o sea, son NTC. Son sensibles a la humedad. El varistor debe ser montado en toda superficie conductora para evitar problemas de la humedad. El circuito equivalente de un varistor es una resistencia y un condensador en paralelo. El varistor es un dispositivo no polarizado, o sea, no lo puede usted conectar en una u otra forma. Y el varistor no es afectado por la presión, o sea, por las vibraciones o por las sacudidas.
Acá tenemos un gráfico de lo que le expliqué hace un momento. Los varistores se emplean para proteger los circuitos sin componentes contra sobretensiones. Acá en este gráfico, por ejemplo, puede ver un pico de alta corriente. El circuito a la entrada tiene un fusible, pero también tiene un VDR, que es en lo que va a recortar ese pico de alto voltaje. Cuando en su casa repentinamente cortan la energía eléctrica, en el momento que la reponen viene con una alta tensión y eso es lo que daña los equipos. Les recomiendo que cuando le corten la energía eléctrica apague todos sus equipos y desenchúfelos. Puede dejar prendido un foquito de esos corrientes para que cuando venga la energía el foquito se prenda y después usted, después de un momento, ya puede enchufar sus equipos y ya puede prenderlos. Mucho cuidado cuando hay cortes de energía. Bueno, con esto termino mi tercera clase. Muchas gracias. Les invito a suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Muchas gracias.